La semilla de aguacate puede salvar tus plantas de plagas, de hongos, babosas, el hongo cenizo. Y hoy te voy a explicar cómo utilizarlo de varias maneras para empezar a proteger nuestras plantas desde la raíz. Hay varias formas de empezar a utilizar nuestra pepa de aguacate o palta, ya que nos brinda muchos beneficios para nuestras plantas. ¿Por qué? Porque esta nos puede ayudar a prevenir hongos en la raíz y también lo podemos hacer a nivel foliar, podemos utilizarlo en el sustrato de las maneras que te lo voy a explicar hoy. Bueno, de manera foliar lo podemos hacer de la siguiente manera. Lo que yo hago es que cojo una semilla o una pepita de aguacate, la coloco en trocitos desde la noche anterior, o si lo vas a hacer el mismo día lo puedes colocar en agua caliente a manera de té. Cuando ya lo tengo acá, esta pepita, le coloco 1 litro de agua. Esta hace 1 litro de agua, le voy a colocar lleno, y esta semillita, si la dejamos de un día para otro, cuando ya lo tenemos acá, entonces lo pasamos a nuestro atomizador. Este hace un fungicida muy beneficioso para nuestras plantas, que nos va a ayudar con muchos hongos, por ejemplo el hongo cenizo. También nos va a ayudar muchísimo a controlar pulgones, la mosca blanca, todo esto. Bueno, ya lo tenemos acá listo. Entonces elegimos la planta que vamos a tratar de manera foliar. Por ejemplo, en estas plantas, cuando empieza mucho el calor, el verano, empiezan a aparecer los pulgones, también la mosca blanca. Entonces cogemos un esparsor y por la parte suavecita empezamos de abajo hacia arriba. Recuerda que la mosca blanca y a veces los pulgones empiezan a posar en la salida de las hojas, muy cerquita del tallo, y ellos atacan siempre son los brotes nuevos. La palomilla blanca, ella suele pasarse aquí en la parte de abajo y esta va dejando unos huevitos que a veces nosotros encontramos como blanquitos. Entonces nosotros hacemos de esta manera y con el pasar de los días tú vas notando que el pulgón va desapareciendo. ¿Cada cuánto lo tengo que aplicar? Cuando esto está muy infestado lo aplicamos cada fin de semana, y a manera preventiva lo vamos a colocar cada mes en lugares ventilados. Entonces acá vas a coger tu planta, lo vas a empezar a hacer de este modo. Bueno, si de pronto el caso es que tu planta se ha infestado de esta cochinilla algodonosa blanca, también lo puedes agregar de esta manera. Te ayudas con un pañito y vas limpiando toda esta partecita donde le vas colocando este fungicida casero, como lo es la pepa de aguacate, dejándolo desde el día anterior. Coges un pañito, empiezas a limpiar. Por ejemplo, a las orquídeas no les gusta que esta partecita les quede encharcada. Cuando la tenemos en lugares donde no tiene ventilación, suele tener problemas de pudrición acá encima. Entonces, por ejemplo, tú empiezas a limpiarla de esta manera. Un día que tengas todo el tiempo disponible, empiezas a consentir tu orquídea de esta forma. Y por ejemplo, aquí en esta partecita donde se le va quedando el agua, tú llegas y la pones en un lugar que te quede de este modo para que esta agua escurra. Bueno, si la tienes de pronto en un lugar donde tiene mucha ventilación, no hay problema porque el agua se va yendo poco a poco. Entonces acá esto es lo que vas a hacer a manera foliar. Por ejemplo, si tú tienes una begonia y esta te empieza a colocarse con este hongo cenizo, vas a coger hoja por hoja de esta forma, le vas a aplicar de este modo en lugares ventilados. ¿Por qué te insisto tanto que en lugares ventilados? Porque esta agua no se nos puede estar quedando ahí estancada, sino tiene que secarse para que haga su trabajo. Aquí ya tenemos listo esto. Entonces acá ya, por ejemplo, esta planta ya está lista para llevarla al lugar ventilado, y después sí la vas a llevar al lugar donde siempre la tienes. Para prevenir nuestro suelo lo vamos a hacer de esta manera. La vamos a rayar un poco gruesita, que nos quede drenante. Bueno, esto cuando la empezamos a rayar, esta semilla empieza a cambiar de color y a veces nos preocupamos que se oxidó. No, resulta que ella va cogiendo ese color después de que la vamos rayando. Bueno, aquí por ejemplo tú puedes rayar 1, 2 semillas, también la puedes llevar a secar, ella no va a perder todos los beneficios que tiene para nuestras plantas. Y por ejemplo, para controlar las infecciones de nuestro suelo, lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Cuando tú tienes una planta y esta empieza a tener problemas, casi siempre que entre más la trates bien, le colocas fungicida, la riegas todos los días, la tienes en lugar ventilado, pero aún así, por ejemplo, la plaga empieza a atacarla, por ejemplo, como lo es el caso de esta cinta, que a veces nosotros la tenemos por ahí olvidada y ella empieza a ponerse de esta forma. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le vamos a mejorar el suelo. ¿Cómo le mejoramos el suelo a esta planta para que la semilla o pepa de aguacate nos ayude con estas cuestiones de hongos y de todo esto? Entonces cogemos un puñado, tú vas mirando la cantidad de sustrato. Por ejemplo, para 10 kilos puedes colocar 2 puños de esta semilla ya rallada. Si la tienes fresca o la tienes seca, no pasa nada. Esto nos va a ayudar muchísimo a que también drene, nos va a ayudar a sacar todos esos animalitos de esqueleto blando. Y aquí también ya lo tenemos listo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a coger una maceta que tenga un buen drenaje como esta, y aquí lo que hacemos es sacar esta planta. Vamos a sacar esta planta, le vamos a cambiar el sustrato, la vamos a consentir, y aquí por ejemplo tú te vas a dar cuenta que ella prácticamente no tiene sustrato. Entonces, ¿qué sucede? Al no tener sustrato, no tiene nutrientes, simplemente está envuelta en su raíz,
Y para los que no conocen esta planta, que a veces se preocupan que si esto es nematodos, les comparto que no. Esta es una planta que tiene unas raíces así todas gruesas, que allí también almacena agua. Por eso es que esta planta, cuando no la regamos, no se entristece fácilmente. ¿Por qué? Porque ya tiene sus reservas en esta raíz. Bueno, aquí ya prácticamente miren el poquito de tierra que ella tiene, solamente tiene estas raíces. Y por eso es que a veces ella no retiene mucho la humedad, porque no tiene... Como ya le mejoramos el sustrato, ya le colocamos una prevención para hongos, para todas estas cochinillas, vamos a empezar a colocarla dentro de la maceta. La vamos a consentir por todas partes. Bueno, si tú me preguntas que cada cuánto le cambio el sustrato a mis plantas, yo lo hago periódicamente. Por ejemplo, en los cactus cada 2 años. En estas, por ejemplo, tú vas viendo que si se van llenando de cochinilla, que si no drena muy bien el sustrato. Entonces lo que yo hago es removerles un poco y sacarle 2 o 3 centímetros. Y si es el caso, por ejemplo, en el caso de esta, que ya empezó a que no retiene la humedad, que se llena de estos animalitos, entonces ahí sí le cambiamos el sustrato. Bueno, esta es una planta que casi no le da a uno qué hacer. ¿Por qué? Porque es muy fácil de propagar, se da muy bien en muchos lugares. Y además, si no la colocamos en corrientes de aire, ella va a permanecer con sus hojitas de ese color. Esta nos deleita con esta belleza por el color de las hojas, la forma, y aquí cuando las tenemos en lugares pocos de iluminación, ella tiende a ser un poco casi como amarilla, como blanca. Bueno, ya te describí las hojitas, el color y también aquí sus raíces. Ahora sí vamos a aplicarle a manera foliar la pepa de aguacate para empezarla a proteger. Bueno, como esta tiene este tipo de cochinilla que es como pegajoso, entonces aquí yo le coloco mucha agua. Y con un pañito lo que yo hago es desprenderlas, esta cochinilla que es como la cochinilla lapa, que le llamo yo porque se queda pegada a las hojas, y lo hago de manera cuidadosa. Si de pronto tú tienes una planta muy grandota y están demasiado infestadas, que a veces se presenta de esta manera, son unos animalitos que se van pegando allí, entonces le cortas la mayoría de las hojas que tenga esta o las vas a entresacar. ¿Qué es entresacar? Por ejemplo, si aquí tiene 3 o 4 hojas y tiene 3 bonitas y una está demasiado infestada, la tratas de limpiar, pero si no es posible, entonces la puedes cortar y casi ni se nota. Incluso cuando nosotros le cortamos las hojas a esta planta, ella suele tener un poco más. Para las hormigas o para las babosas, caracoles, la vas a rayar de esta manera. Pero esta, cuando tú la tienes aquí fresquita, no te va a ayudar mucho cuando la tienes y la colocas en lugares, por ejemplo, de mucha humedad, sino que la vas a dejar secar, la llevas al sol, la deja por unos días que se te seque. La vas a rayar así, un poquito gruesa. ¿Por qué? Porque aquí esta te va a ayudar a hacer un papel muy importante para los caracoles, las babosas y las hormigas. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Tú tienes tu planta aquí de este modo, entonces las hormigas empiezan a subirse por todas partes a la planta, se le llevan las hojitas, y las babosas igual. Entonces, ¿qué vas a hacer? Con esto lo vas a espolvorear así como un tapizado, de esta forma. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, si las babosas vienen a pasar por este lado, esto se les va a quedar pegado y no les va a gustar. Entonces, apenas vaya a entrar, ella se devuelve. Las hormigas pasa lo mismo, porque ya no toleran que esto se les vaya pegando. Entonces, aquí tú vas a protegerlas de las babosas, de los caracoles, también de las hormigas. Y con todo esto, así como lo tienes acá, puedes regar tu planta. Ahora, si por decir algo, tú no quieres cambiarle el sustrato a esta planta y quieres protegerla desde la raíz, entonces simplemente, como ya tienes este tapizado acá, vas a regar de esta manera, y esto poco a poco, esta agua va penetrando en la semilla de aguacate y esta va liberando todo lo que tiene para empezar a sacar todos estos hongos. Nos va a ayudar a proteger el suelo de infecciones y como te comparto, también nos va a ayudar a protegerlo de todas estas plagas que llegan a molestar nuestra planta. Por ejemplo, en las begonias las atacan muchísimo las babosas, entonces colocamos de esta manera, le vamos a rellenar bien en la maceta, y tú no te imaginas el papel que hace esta pepa de aguacate o semilla en nuestras begonias. Las va protegiendo de hongos, también nos va a ayudar muchísimo con las babosas, y qué bonito poder tratar nuestras plantas de manera natural para protegerlas de las plagas de los hongos, simplemente con una pepa de aguacate.